Volvemos en directo a América para actualizar las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez. Los invito a repasar la información en este domingo. El presidente Emmanuel Macron lamentó la muerte de la estrella del cine francés Brigitte Bardot y la calificó de leyenda que encarnó una vida de libertad. Defensora de los animales y no exenta de polémicas, falleció a los 91 años tras décadas alejada del mundo del espectáculo. El presidente Donald Trump recibe en Florida a Volodymyr Zelensky en un encuentro en el que el líder ucraniano buscará convencer al republicano de suavizar las demandas de concesión territorial en el borrador de acuerdo de paz con Rusia. Esto solo un día después de otro ataque masivo de Moscú sobre territorio ucraniano. En Myanmar cerraron los colegios electorales para la primera fase de unas elecciones en las que no hay participación de la oposición. Se trata de los primeros comicios convocados por la Junta Militar desde el golpe de Estado de 2021. Hay luto en el cine. Brigitte Bardot, ícono mundial y una figura de la defensa de los animales, falleció a los 91 años. La actriz francesa, que provocó una verdadera revolución con la cinta Y Dios creó a la mujer, murió este domingo, según anunció la fundación que lleva su nombre. Bardot participó en 56 películas antes de poner fin a su carrera en 1973 y justamente dedicar su vida a la protección de los animales. Veamos más detalles a continuación. Incluso con solo 5 años ya se desenvolvía con naturalidad frente a la cámara. Brigitte Bardot, el glamour del pin-up de la Francia posguerra, encarnó una nueva figura de mujer liberada. Nacida en París en 1934, creció en una familia de clase media conservadora y alejada del mundo del espectáculo. Su madre vio su potencial. A los 15 años, Bardot apareció en la portada de la revista Elle. El modelaje le abrió puertas, pero su verdadera pasión era el cine. A los 16 años obtuvo sus primeros papeles secundarios. 2 años después, y contra la voluntad de sus padres, se casó con el director francés Roger Vadim. En 1956, con Y Dios creó a la mujer, Vadim la convirtió en un símbolo sexual mundial. Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. Interpretaba a una joven seductora desinhibida y libre. La crítica intentó censurar la película, sin éxito. Fue un triunfo internacional. Vadim me dejaba actuar como yo sentía. Actuaba como me daba la gana y eso provocó un escándalo. Rodó con grandes nombres del cine como Sacha Guitry, Louis Malle y Jean-Luc Godard en El desprecio. Convertida ya en estrella, Bardot era perseguida por la prensa a donde fuera, como en esta aparición en el Festival de Cannes. Era vista como un espíritu libre, ajeno a las normas sociales. Para muchos jóvenes se convirtió en un modelo a seguir. Me encanta que me consideren una leyenda, si es que lo soy, pero no lo creo especialmente. Su vida privada ocupó durante años las portadas de la prensa sensacionalista. Se casó 4 veces y alimentó su imagen de femme fatale. Su breve relación con Serge Gainsbourg inspiró algunos de sus mayores éxitos musicales. En 1973, en la cima de su carrera, decidió alejarse de los focos para dedicarse a la defensa de los animales. Convertida en una figura cada vez más retirada, sus apariciones públicas se volvieron excepcionales. Cuando regresaba a los titulares, era por sus declaraciones racistas. Compareció 5 veces ante la justicia francesa por incitación al odio racial. Nunca me avergonzaré de lo que hice, de lo que dije ni de quién fui. Tan admirada como rechazada, Bardot fue siempre fiel a sí misma, inclasificable hasta el final. Cambiamos de tema, vamos a Estados Unidos porque Donald Trump recibe en Mar-a-Lago a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ya se encuentra en Florida. Un encuentro que podría ayudar a poner fin a la guerra de casi 4 años entre su país y Rusia. Informes preliminares indican que el líder ucraniano buscará convencer a Trump de suavizar las exigencias de concesión de territorio en el borrador de acuerdo de paz.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y analizar el plan para poner fin a casi 4 años de guerra. Antes de las conversaciones con Trump, Zelensky se reunió con el primer ministro canadiense Mark Carney, quien instó a Rusia a mantener la voluntad de lograr una paz justa y duradera. Necesitamos 2 cosas, presión sobre Rusia y un apoyo sólido y suficiente para Ucrania. Hablaremos de ello, hablaremos de la defensa aérea y la verdad es que la semana pasada dimos buenos pasos en diplomacia, pero no podemos hacernos la ilusión de que eso nos da la posibilidad de tener menos defensa aérea. Con Rusia no funciona. Zelensky dijo el viernes que su plan de paz está listo en un 90% y que espera llevarlo al 100%. La semana pasada presentó la propuesta que fue reducida de 28 puntos a 20 y que supuestamente contaría con el respaldo de Washington. El plan incluye garantías de seguridad y el control de la central nuclear de Zaporilla. Además, prevé la creación de zonas desmilitarizadas. Según la propuesta, las fuerzas ucranianas se retirarían de partes del Donbass y las tropas rusas se retirarían de las zonas ocupadas, incluidas Sumy y Kharkiv. Zelensky y el presidente estadounidense Trump han tenido una relación turbulenta este año. En febrero, un tenso intercambio de palabras en el despacho oval marcó la relación. Desde entonces, las relaciones han mejorado gradualmente. Trump, quien, según sus críticos, ha mostrado preferencia por Moscú, se ha presentado como el árbitro definitivo de un acuerdo de paz y le dijo al medio político que Zelensky no tiene nada hasta que él lo apruebe. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Kiev de no tener prisa para finalizar la guerra y advirtió que Moscú podría aumentar su ofensiva. El Kremlin calificó previamente de inaceptables algunos elementos del plan de paz revisado por Ucrania. Justamente el encuentro se produce un día después de que Rusia indicara que las tropas de su país tomaron el control de 6 localidades en las regiones de Zaporilla y Donetsk. Así lo informó el ministro de Defensa ruso. Esto también un día después de otro ataque masivo con misiles y drones de Moscú que afectó varias regiones del territorio ucraniano. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de Donald Trump, que este lunes recibe al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ya se encuentra en camino a la Unión Americana. Será la 5ª reunión entre ambos mandatarios en Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca y por el momento no se conocen detalles de la agenda. Sin embargo, se espera que aborden temas como el avance hacia la segunda fase del cese del fuego en Gaza y lo que Israel llama las amenazas de Irán y Hezbollah. Vamos ahora al Cairo porque el embajador somalí ante la Liga Árabe, Ali Orari, denunció como un acto de agresión el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia. El diplomático dijo que el acto constituye una violación flagrante y sin precedente de la ley internacional. La Liga Árabe se reunió de emergencia luego de que el sábado Israel anunciara que reconoce la independencia de esa región en el norte de Somalia. Orari aseguró que la decisión hace parte de un plan para desplazar a palestinos y enviarlos a esa zona y dijo que Somalia le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que se oponga a la ambición israelí. En Myanmar, una parte de los votantes acudió a las urnas para unas elecciones legislativas muy restringidas y criticadas. Para muchos, la cita busca legitimar el régimen militar casi 5 años después de que la Junta derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y la encarcelara. No todos los ciudadanos estaban llamados a votar en unas elecciones escalonadas que se celebran en un contexto de brutal guerra civil que ha causado miles de muertos y más de 3 millones de desplazados en menos de 5 años. Las urnas cerraron en los colegios electorales. Entre las esperanzas de paz y el miedo a la violencia, Myanmar celebró sus primeras elecciones legislativas desde el golpe militar de 2021. Pero en un país en guerra civil, las elecciones solo se celebran en las zonas controladas por la Junta, como aquí en Rangún o en la capital Naypyidaw. Sé que tengo que votar, es inevitable, siento que tengo que votar porque después volverá la paz. Somos personas desplazadas, por lo que tenemos que votar para poder volver a nuestro pueblo después de las elecciones. Es la primera vez que voto porque es el deber de un ciudadano. Estas elecciones son una oportunidad para hacer valer la voluntad del pueblo. A cientos de kilómetros de allí, en Sagaing, familias desplazadas se refugian en la selva para huir de los bombardeos del ejército. Para ellas, estas elecciones son una farsa.
Es imposible que estas elecciones sean justas. El ejército organizó unas elecciones injustas. Ahora estamos sin hogar, en la selva. ¿Cómo podríamos apoyar estas elecciones cuando la junta militar ha destruido nuestras vidas? A principios de 2021, los militares derrocaron al gobierno elegido. Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y entonces jefa del gobierno, fue detenida y condenada a 27 años de prisión. El paréntesis democrático se cierra para Myanmar. Desde entonces, el ejército lucha contra diferentes grupos rebeldes y al parecer solo controla la mitad del territorio birmano. Observadores internacionales enviados por Rusia, China, Camboya y Nicaragua han llegado al país para asistir al desarrollo de las elecciones. Sin embargo, la ONU ya ha denunciado que las elecciones se han visto marcadas por la violencia y la represión a la oposición. A continuación hablamos de otros procesos electorales que se llevan a cabo este domingo. Avanzan en la República Centroafricana las elecciones generales en las que el presidente Faustin Archange Touadera busca un tercer mandato. Unos 2,4 millones de electores están llamados a las urnas para elecciones presidenciales, también legislativas, locales y regionales. En Guinea-Conakry también avanzan los comicios presidenciales que buscan restaurar el orden constitucional tras 4 años de transición desde el golpe de Estado de 2021. El general Mamadi Doumbouya, que lidera la junta militar, busca consolidar su poder en un proceso en el que casi 7 millones de personas están llamadas a votar. Cerramos este bloque en Europa porque Kosovo celebra unas elecciones que buscan romper con casi un año de parálisis política tras el bloqueo que siguió a las legislativas de febrero y que no ha permitido la formación de gobierno con mayoría parlamentaria. Nos vamos hasta la ciudad brasileña de Sao Paulo, que lleva 2 días consecutivos batiendo su récord de temperatura en este 2025. Los termómetros superaron los 36 grados en medio de una fuerte ola de calor. Es la temperatura más alta registrada en un mes de diciembre desde 1961. Tanto Sao Paulo como Río de Janeiro están en alerta roja por estas temperaturas. Cerramos en África, donde continúa el torneo continental de fútbol. Nuestra enviada especial, Natalia Ruiz, nos contó más sobre el encuentro entre Argelia y Burkina Faso y los eventos de la jornada. Domingo de goles aquí en la Copa Africana de Naciones. Ya tenemos el resultado del primer partido del día. Derrota de Gabón ante Mozambique, 3-2. Los gaboneses, que ya tienen prácticamente un pie por fuera de esta competición y tendrían que hacer algo extraordinario en el último partido ante Costa de Marfil, que además son los vigentes campeones. Los elefantes, que además van a medirse hoy ante Camerún. Pero antes de esto tenemos aquí en el estadio Príncipe Moulay Hassan de Rabat muchísima animación para el partido entre Argelia y Burkina Faso. Argelia, que ganó su primer encuentro ante Sudán 3-0, guiados por un magnífico capitán, Riyad Mahrez. Y Burkina Faso además fue una de las grandes sorpresas en su primer partido, porque venía perdiendo ante Guinea Ecuatorial y terminaron empatando y ganando el encuentro 2-1. Burkina Faso, que además está dando mucho de qué hablar por uno de sus jugadores, el extremo derecho. Se llama Georgi Minungo, jugador de tan solo 23 años y que tiene una particularidad, y es que juega con un solo ojo. Él perdió su ojo izquierdo hace 2 años por una extraña infección. Él juega en la MLS en Estados Unidos y esto por supuesto puso en duda su continuidad como jugador de fútbol, pero con determinación y con muchísimo trabajo, arduo trabajo durante unos 5 meses, trabajó para continuar en las canchas y así lo logró, cambiando la posición de sus hombros, también identificando cómo podría colectar de mejor manera la información sobre el terreno de juego. En todo caso, él continúa jugando en Seattle. De hecho, en septiembre, junto con su equipo, ganaron al Inter de Miami de Lionel Messi, y ahora está viviendo el sueño de su vida, que era disputar una Copa Africana de Naciones. Así cerramos esta emisión de noticias. A ustedes, gracias por su sintonía.